Un saludo cordial para toda la familia salesiana del Perú. Estamos a días nomás de la canonización de San Artemides Sati, un salesiano coadjutor que vivió a fondo el Evangelio, que mejor dicho, gritó con su vida el Evangelio, viviendo esta página hermosa del buen samaritano allí en la lejana Patagonia Argentina. Y hasta allá llegamos este día entrevistándonos con una persona muy querida. No lo conocen ustedes, pero yo sí, y puedo decir que es un gran hermano, un gran amigo. Es el obispo de Viedma, el lugar donde Don Sati vivió casi 50 años dándolo y entregándolo todo. Es el padre Esteban Laxague. Él comenzó siendo obispo de Viedma, ya van a ser casi 20 años en diciembre del año 2002. El mismo año en el que beatificaron a Don Sati. En abril de 2002 lo beatificaron. En diciembre, después de nuestro querido Marcelo Melani, siguió de obispo allí Esteban. Y uno de los consagrantes como obispo del padre Esteban fue el padre Marcelo Melani, que muchos han conocido aquí en el Perú. Esteban, qué gusto tenerte entre nosotros. Un abrazo enorme desde Perú hasta Viedma. Bien, contento de saludarlos. Además, la diócesis de Viedma tiene muy presente a Perú porque hay un misionero de acá, el padre Miguelito Piovesan, y después también fue un matrimonio joven, Horacio y Carolina, estuvieron allá misionando, así que Perú está muy presente, aunque yo nunca he estado, pero en el corazón, en la oración, uno los tiene bien presentes. Además está Manolo, que es de los nuestros, los tenemos prestados. Eso. Lo conozco de cuando era más potrillo, ahora está más sereno. Cuando estaba en la etapa de formación Claro. inicial. Así que ahí nos conocimos Sí. en Bahía Blanca. Yo tuve Pero contento de saludarlos. Tuve el regalo de estar en el posnoviciado con Esteban, después compartir un año en el Don Bosco de Bahía Blanca. Bueno, un gran hermano, un gran amigo. Por eso también es doble el gusto por encontrarnos contigo, Esteban, y por hablar de San Artemides Sati, este gran santo que dentro de poquito estamos gozando. Mañana ya Esteban está viajando a Roma, donde va a estar como obispo del lugar, a presentar un poco al Papa este pedido de canonización. Lo vamos a ver en la misa del próximo domingo, y antes de viajar en medio de su agenda tan apretada, nos ha hecho este espacio y le agradecemos mucho, te agradecemos mucho que nos des este momentito, Esteban, para hablar de él, de San Artemides Sati, el futuro santo patagónico, italiano, migrante, enfermero, salesiano, coadjutor. Bien, no sé, me parecía empezar por esta pregunta, ¿no? Tú que estás ahí en Viedma, que hace 20 años estás en esta patria chica donde estuvo Don Sati tanto tiempo. ¿Qué recuerdo tiene la gente de Viedma de Don Sati? ¿Qué significa para la gente de Viedma la figura de este enfermero santo, de este salesiano? Bien, quedó como una expresión de lo que este pueblo siente de Don Sati, el hecho de que el hospital público se llame Don Sati. Hay una calle importante de la ciudad que se llama Don Sati, un barrio, una capilla. Estas expresiones materiales, podríamos decir, expresa algo muy sentido que tiene este pueblo de Don Sati, alguien cercano, alguien que estaba cerca del que sufre, desde el hospital, en aquel tiempo se llamaba San José, que funcionaba allí donde está hoy el obispado, pero también cercano porque no se limitaba a recibir y acompañar a los enfermos en el hospital, sino que salía al encuentro, iba a las casas, llevar la poca medicina que había en ese tiempo, y después dejaba unos pesitos cuando veía que en esa casa el problema principal era el hambre, o dejaba una sonrisa, una palabra de aliento cuando veía que la muerte del papá había sembrado un poco de tristeza en ese hogar. Don Sati es como recordado como el hombre cercano, el hombre que
que todos se encontraban cómodos al lado de él, se sentían queridos, se sentían acompañados, se sentían reconocidos, valorados. Y por eso hay un montón de cartas de gente del interior que le escribe, nunca encuentran cómo escribirle su nombre, su apellido, pero sabían a quién se dirigía y le expresan su gratitud, le confían inquietudes que tienen, parientes. Es decir, yo creo que la nota que más se respira aquí en Viedma, Patagones, cuando uno dice Don Sati, alguien a la mano, alguien cercano, físicamente porque no había rincón donde no llegara, pero también cercano por su sonrisa, su bondad, siempre pronto a buscar una respuesta a los infinitos problemas que, bueno, las personas pasaban ese tiempo, y si no tenía cómo responder materialmente, respondía con ese cariño, ese afecto. Así que pienso que es una de las notas que por ahí se respira a 50 años o más, 70 años de su Pascua, se sigue respirando aquí en Viedma, Patagonia. Qué bueno, qué bueno. Sí, realmente me imagino que personas como él dejan huella y la pasan de generación en generación, como algunos que no conocían, pero que por sus padres, por sus abuelos, han escuchado la figura de Don Sati, ¿no? Alguien que con su bicicleta llegaba a todos lados, alguien que decían que la mejor medicina era él, ¿no? Con su manera de tratar, de cuidar, con su sonrisa, con su cercanía, ¿no? Un trato espiritual y humano tan cercano que también eso curaba, ¿no? Y lo digo con su bicicleta porque, si no saben, Esteban también anda en bicicleta, de un lado para otro en su diócesis, en Viedma, lo ven pasar al obispo en bicicleta desde hace años, ya desde que empezó, no solamente por imitarlo a Don Sati, sino porque él siempre ha sido así, una persona muy, muy sencilla y muy cercana. Lo digo yo pero no te pongas mal por eso. Esteban, ¿qué más? ¿Qué más preguntarte? Mira, para ti, que eres el obispo de ahí, que estás tan unido a la figura de Don Sati, ¿cuál te parece la invitación más grande que sientes, que nos hace a la iglesia, a la sociedad, a los salesianos, esto que vamos a vivir dentro de pocos días, la canonización, como dice el rector mayor, del primer salesiano que se hace santo no por el martirio? Don Bosco también es salesiano, pero él es fundador, pero después de Don Bosco, el primero que va a ser santo porque no se ha martirizado, no muerto mártir, es él, por vivir a fondo su vocación. Bueno, ¿qué mensaje te parece que nos deja esto que vamos a vivir a todos nosotros? Ciertamente son muchas las cosas que dan vuelta en el corazón, en mente, pero por un lado resuena con más fuerza ese llamado, sean perfectos como el Padre es perfecto, este llamado a la santidad, que es para todos. Bonito que Don Sati es un laico consagrado, pero laico al fin, un inmigrante, que la vida no le fue fácil, pero la santidad era la propuesta de Dios para él y él la tomó en serio. Estos días un grupo de adolescentes tuvieron su encuentro y habían puesto como lema: con Don Sati en bicicleta, nuestra meta es ser santo. O ser santo es nuestra meta, para que rime mejor. Con Don Sati en bicicleta, ser santo es nuestra meta. Yo creo que es algo bonito descubrir que estamos llamados a ser santos. Y el camino de la santidad que vivió Don Sati creo que es entusiasmante, porque nada extraordinario, o mejor dicho, lo de cada día hecho con todo el amor que uno puede. Don Sati decía, hay que hacer el bien, pero el bien hay que hacerlo bien. Nada de más o menos con horario limitado, con exigencia, no, hacer el bien gratuitamente como Dios lo hace con nosotros. Y lo de cada día, y valorar todos los momentos de la vida, porque ciertamente el momento, podríamos decir, donde Don Sati mostraba más su profesionalidad es cuando estaba en la botica, en la farmacia, en el quirófano, en el hospital. Pero Don Sati era mensajero
presencia de Dios en todo momento, desde un saludo, desde pasar por la calle sonriendo, detenerse frente a uno, a otro. Todos los momentos de nuestra vida son motivo para irradiar ese amor de Dios que uno vive y que uno quiere transmitir. No hay que pensar, Don Sati no era un hombre de grandes discursos, incluso a veces tenía que hacer un discursito, lo lleva escrito, porque dice, yo no soy de muchas palabras, pero le salía de adentro una sonrisa, un saludo, un preguntar por uno, por otro. Yo creo contestar una carta, procurar lo que le pedían, ser santo en las pequeñas cosas de todos los días. Esas son las oportunidades que tenemos. A veces hay alguna oportunidad grande, pero la vida está hecha de pequeñas cosas, hacerla así, con plenitud, con ponerle lo mejor de sí en las pequeñas cosas de todos los días. Yo creo que esto es lo que Don Sati todos los días volvía a despertar en su corazón en esos momentos de intimidad que tenía con Dios, y lo hacía realidad en el cotidiano, con los enfermitos, con los médicos, con la enfermera, con las hijas de María Auxiliadora, con aquel que le iba a pedir dinero porque había que cubrir las deudas. Don Sati era, en todo momento buscaba hacer, reflejar esa vivencia profunda de ser amado por Dios y ser portador de ese amor a los demás. Tal cual. Hacer del ordinario algo extraordinario, ¿no? Lo cotidiano como el mejor camino de santidad. Y también algo lindo, o sea, cómo se reunió de mucha gente, como hoy diríamos, cómo supo trabajar en red, con muchos enfermeros y doctores y profesionales laicos, también con las hijas de María Auxiliadora, como bien dices, con otros coadjutores también, porque hay varios que han pasado junto con él. Don Geronazo se nombra, Don Mori, que era un dentista también, y otros más. Más los salesianos que estaban ahí. Es un hombre que también trabajaba en equipo, o sea, la figura de él emerge, pero no estaba solo. Y eso es lindo subrayar. Sí. Y bueno, es propio del que se siente pequeño, pobre, necesita de todos. Él nunca hizo alarde vivió su experiencia propia de migrante, necesitado salir de su país, buscar el pan. Después en Bahía Blanca, un mundo tan distinto para él, necesitó del padre Carlos Cavalli, ese párroco. Después en sus cartas siempre refleja su cariño a su familia, su gratitud, necesitaba del cariño de sus padres, de sus hermanos, de sus 7 hermanos. Y aquí en el hospital también, si bien él tenía su protagonismo, pero nunca se lo ve actuando solo, y siempre sintiéndose pequeño, sintiéndose pobre, necesitado de Dios y por lo tanto necesitado de todos. E incluso aquellos que por ahí en el mismo hospital sentían que era una carga, él los valoraba como él llamaba los pararrayos de Dios. La mudita, esa mujer que habían recogido en el campo, que vivía acá en el hospital, que tenía esa manía de todo lo que era medio de colorinche, se lo agarraba, lo escondía. Y el macrocéfalo, ese niño que también impresionaba. Y bueno, algunos pensaban que estos estaban de más en el hospital, que hacían más difícil la vida del hospital. Y él los defiende y dice, no, esos son los pararrayos de Dios para el hospital, son imprescindibles. Y por eso, gracias a esa insistencia, todos tenían su lugar, no solo porque necesitaban ser cuidados, sino como protagonistas, porque él consideró que nadie está de más, y todos tenemos algo lindo que regalar para, justamente que el reino se vaya concretando, el reino de Dios. Así que eso nos da una linda enseñanza, el protagonismo de todos, especialmente de los, llamémoslo así, descartables o los que aparentemente solo nos exigen que les demos, ellos nos dan mucho más, a lo mejor de lo poquito que le damos, porque en ellos también está la presencia de Jesús.
Jesús mismo está en ellos, así que son un regalo para los demás. Mira, me hiciste acordar una anécdota contigo hace unos 30 años, en el 88, 87, por ahí teníamos una experiencia en el oratorio y estaban los chicos más difíciles, ¿no? Que nosotros a veces protestábamos, ¿y qué hacemos con ellos? ¿Qué podemos hacer? Y vos nos decías lo mismo que don Sati, déjenlos, que ellos son el pararrayo, también decía del oratorio. Y con respecto a lo que decías del macrocefálico, es bonito que le cuento a la gente, ¿no? Allí en Viedma, en la iglesia donde está la tumba de don Sati, hay una estatua muy bonita que se inauguró el mismo día de la beatificación, hace 20 años, que es don Sati arrodillado y en sus brazos tiene la figura del cuerpito del macrocefálico, ¿no? Y mirándolo y contemplándolo con un rostro de ternura muy bonito, como reconociendo también ahí a Jesús, ¿no? El Papa Francisco tiene una frase hermosa: tenemos que saber reconocer a Jesús en las llagas de los más pobres, ¿no? Y como que esa estatua expresa muy bonito esa imagen y lo que decías con respecto a estas personas, los más pobres entre los pobres que tenía don Sati en su hospital. Cierto, sí, sí. Sí. Sí, bueno, yo digo, él vivió en su propia vida necesitado de Dios y necesitado de los demás. Él es un eterno agradecido al padre Garrone, que era el director del hospital aquí, y hay carta muy bonita que agradece la ropita que le mandaron, el zapatero que le arregló el zapato, que es constantemente agradecido porque se siente él también necesitado, y eso lo lleva también a descubrir a los demás como un don para los demás. Tal cual. Mira, en 1915, cuando él justo le hacen un monumento al padre Garrone, que ha sido el mentor de él, ya había fallecido hace varios años, ahí como decías, escribe sus palabritas, ¿no? Don Sati, y de esas palabritas que le escribe en homenaje al padre Garrone nace el lema de estos días, ¿no? Él dice: gracias al padre Garrone, creí en Dios, prometí y por eso sané, ¿no? Y ahí el Rector Mayor es una carta bonita sobre esto, diciendo, bueno, el creer es el evangelio de la fe, o sea, don Sati era un gran creyente. El prometer, la esperanza, un hombre lleno de esperanza, aún en medio del dolor, de la incertidumbre de la tuberculosis, de la enfermedad. Y el sané y el compromiso que viene de esto después es el evangelio de la dedicación, de la entrega, ¿no? Como que en esas tres palabritas está muy resumida la vida y la invitación que don Sati nos deja a todos nosotros. Sí, nosotros agregamos y cumplir, porque qué bonito toda esa confianza que él pone en Dios, esa promesa, prometí ser para los demás, y esa confianza, esa promesa se ve sobreabundada por Dios, sané. Y ahora viene esa respuesta, cumplí, es decir, puse mi vida al servicio de los demás, no, porque a veces confiamos, pedimos, y por ahí después nos olvidamos que el Señor tiene una linda misión para nosotros y la postergamos. En cambio, Sati la vivió, la hizo carne en su historia y nos sigue entusiasmando a hacer de nuestra vida una entrega a los demás. Vaya si cumplió, ¿no es cierto? Desde 1902, que más o menos se curó, hasta 1951, 49 años incansable estuvo ahí en el hospital. Solamente se tienen dos momentos en los cuales él un poco descansó. La primera, cuando lo pusieron preso, porque llevaron a un preso para que se cure y se escapó, entonces lo hicieron responsable a don Sati y estuvo 5 días. Y él dijo, bueno, son los primeros 5 días que pude descansar. Y la segunda vez, cuando en 1934 lo invitaron a participar de la canonización de Don Bosco, ¿no? Fue un momento también para él de mucho reconocimiento, descansó un poquito, contempló un momento hermoso para toda la familia salesiana y la gente lo extrañó mucho en esos meses que estuvo, porque en aquel tiempo había que ir en barco y todo, estuvo varios meses afuera, se lo extrañó y se sintió todo lo que significaba don Sati para Viedma en ese momento, ¿no? Pero después 49 años dándolo todo, o sea, cumplió a fondo, como decías.
Sí, sí. Y supo en la vorágine, podemos decir, la responsabilidad del trabajo de cada día, supo también eh, vivir esta dimensión del descanso, de la recreación. No dejó que las preocupaciones, que eran mucho y agobiantes, lo aplastaran. Su alegría muestra ese equilibrio, yo digo, humano, psicológico, espiritual. El trabajo ciertamente abundante y hoy diríamos capaz excesivo que se sometió su vida no fue como algo que le quitó energía, alegría, paz, porque él sabía hacerlo con esa entereza, con esa entrega y al mismo tiempo gozar y descansar en el mismo trabajo, de una conversación con un enfermito, un chiste, ir al círculo católico de obreros, jugar un ratito a las bochas, tomar un vaso de vino, ir hasta el Cóndor, que era es la playa más cercana, llevar su viejito a tomar sol, divertirse un rato en la arena. Una vez en un barquito se fue hasta Guardia Mitre, otro pueblito más río arriba. Los paseos, la vida cotidiana, lo encuentro con la comunidad. Él trataba nunca faltar a los momentos de oración, pero también a la mesa, porque compartí con sus hermanos la alegría, el contar lo que había pasado en esa mañana, en esa tarde, escuchar lo que sus hermanos salesianos hacían en el Colegio San Francisco, que estaba del otro lado de la catedral, y él de un lado el hospital y del otro lado el colegio, y se juntaban para almorzar, cenar y compartir. Es decir, supo sin menguar su responsabilidad en el trabajo, que es muy demandante, además ciertamente que eran pocos ellos también, para atender tantos enfermos, sin desmedrar la responsabilidad del trabajo, supo vivirlo así, saludablemente, como se diría, buscar los momentos de descanso, de recreación, de alegría, de ese sano equilibrio que es tan importante, porque no fue un santo neurótico, fue un santo humano, sereno. La gente lo veía como un buen vecino. Cuántas veces ni sabían que era un religioso. Le decía, don Sati, saluda a su señora que no tengo el gusto de conocer. Y don Sati dice, yo tampoco la conozco, pero bueno, y respondía al saludo y seguía con su bicicletita de allá para acá. En fin, yo creo que también nos enseña que la santidad no es cosa así rara, es lo de cada día y Dios quiere, la santidad ya se vive en este mundo, y si santidad es plenitud, es equilibrio, es perfección, eso ya lo tenemos que vivir hoy. No pensar que la santidad es después de nuestra muerte. La santidad ya se anticipa en el día a día, y por eso un triste santo es, porque el santo ya tiene que vivir la alegría de todos los días, a pesar de que hay momentos difíciles, ya sea porque tenemos nuestros problemas, Sati los tuvo, su salud, o cargamos los problemas de los demás. Nunca nadie se acostumbra o se familiariza con el misterio de la muerte. Y Sati tuvo que acompañar a tantos a morir, cargar sobre sus hombros un abuelito que había cuidado meses y meses, un niño que le puso todas las ganas para que se sane y no sanó. Todo esto don Sati lo vivía en su corazón, como lo puede vivir una mamá, un papá, un amigo cuando parte un ser querido. Y sin embargo él, bueno, justamente por andar los caminos de Dios, lo vivía desde Dios, sin por eso más de una vez habrá llorado la muerte de alguien, como el mismo Jesús lloró la muerte de su amigo Lázaro.
Así que un santo normal, pero con esa fe que impregnaba todo lo que hacía y esa fe que no lo entumecía, no lo adormecía, esa fe que lo llevaba al encuentro de los demás, esa fe que lo llevaba a poner lo mejor de sí, a tragar amargo y escupir dulce, como se atribuye a él. Pero esa fe es la que tenemos que pedir humildemente. Señor, danos esa fe de Don Sati, esa fe que mueve montañas, esa fe que siembra el bien, esa fe que anticipa los cielos nuevos y la tierra nueva. Así que yo creo que Don Sati es todos los santos son un regalo para nuestro tiempo. Yo pienso en esa hermosa carta programática del Papa Evangelii Gaudium. Yo digo, de cierta manera, podríamos tener trasfondo a Don Sati y decir, bueno, esto lo vivió Don Sati así, esto de esta manera, porque esa iglesia en salida, esa alegría, ese mirar para adelante, esa esperanza, ese sentirse pueblo, perteneciente, amar su gente, su historia. Nunca se quejaba de los tiempos que le tocaba vivir, que no fueron fáciles. Son tiempos donde acá, si la Patagonia es desafiante, en ese tiempo eran más todavía. Así que creo que es un regalo lindo poder en este 2022 escuchar del Papa Francisco que nos dice, bueno, Don Sati es santo, y proponerlo como intercesor, así que acudir a él con confianza y como ejemplo, como modelo. Y excede a la familia salesiana porque es para el mundo. Así que otro día en el Consejo Deliberante acá de la ciudad hicieron una sesión extraordinaria y fue interesante escuchar a los concejales, algunos son católicos, otros no, cómo ponderaron distintos aspectos de Don Sati y lo pidieron que se pueda declarar el patrono de la ciudad. Y así que después me preguntaron a mí, digo, bueno, ustedes se metieron en un lío porque ahora tienen dos patrones, porque acá la patrona es la Virgen de la Merced y ahora tienen a Don Sati. Pero digo, bueno, menos mal que los dos patrones están muy de acuerdo, así que se llevan bien. Va a ser más fácil. Si le obedecen a uno, le van a obedecer a otro. Así que bueno, Don Sati, patrono también de nuestra ciudad de Viedma. Y bueno, ojalá despierte estas actitudes, ser buen vecino, de esa predilección por los últimos, cuidar las pequeñas cosas de cada día, abrirnos a Dios. Dios no ocupa lugar, pero cuando falta queda un hueco grande. Don Sati puede enseñarnos todo esto. Así que bueno, esperemos que nos ayude a seguir caminando, así dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, al ser una figura, al menos aquí en la comarca Viedma, Patagonia, que va más allá de la iglesia católica. Ciertamente Don Sati va a regalar también algunas líneas bonitas, para algunos caminos bonitos para andar como vecino de estas dos ciudades, estos dos pueblos. Tal cual, o sea, también es bonito el testimonio de varios médicos que no eran creyentes, pero la humanidad, la serenidad de Don Sati los marcó mucho, ¿no? De la dedicación. Y otra lección como la que nos dejaba, ¿viste? En tiempos a veces tan ligeros como andamos, tan vertiginosos, donde el trabajo a veces lo vivimos con tanto estrés, también Don Sati en eso realmente nos da una lección de que un trabajo intenso, hecho con amor y con equilibrio, también puede ser vivido serenamente como lo vivió él, ¿no? Así es, Esteban, nos quedaríamos un montón charlando contigo, pero bueno, la verdad, basta. ya no, como botón de muestra, nos ha ayudado a seguir pintando esta imagen de Don Sati. La otra vez tuvimos un encuentro con Pedrito, el vicepostulador de la causa, Pedrito Norambuena, y ahora creo que contigo podemos terminar de pintar este hermoso cuadro que, bueno, a lo largo de estos días, a través de las publicaciones, invitamos a la gente que pueda participar de la canonización por las redes. Yo también tengo el gusto de ir hasta Roma, nos vamos a ver allá
en este hermoso encuentro. Tú también tuviste el honor, o sea, les cuento a la gente, Esteban, cuando fue la beatificación, era capitular, había sido elegido por nuestra Inspectoría de la Patagonia para participar del capítulo general 25, y al final de ese capítulo se lo beatificó a Don Sati, así que estuvo ahí como un hermano más, y ahora como el obispo de la diócesis donde Don Sati desplegó todo su cariño, toda su entrega, toda su vida. Él va a estar ahí representando también a su iglesia local y pidiéndole con alegría al Papa Francisco, que tanto lo quiere a Don Sati también, este don de que lo haga santo, como decías, para la iglesia, para todo el mundo, para toda la gente de buena voluntad, que viendo al buen samaritano también se inspira para vivir así. Un último mensaje que quieras dejarnos, Esteban, antes de despedirte, y gracias, mil gracias por este momentito que nos dejas. Bien, seamos sembradores de que la santidad es posible, que la santidad es lo más hermoso que podemos desearnos los unos a los otros, porque la santidad es plenitud, es lo que es nuestro camino, y es lo mejor que podemos dejar en el paso por este mundo a los que siguen, los que caminan. Así que bueno, y esa santidad hecho lo cotidiano, bien hecho, cosas sencillas. Bueno, el camino de Jesús, que pasó haciendo el bien. Y así fue también el camino de Don Sati y de todos los santos. Y bueno, ese tiene que ser el camino nuestro, pasar haciendo el bien. Es más fácil hacer el bien que hacer el mal. Así que bonito entusiasmarnos a hacer el bien. Muchísimas gracias, Esteban. Un abrazo enorme y bueno, hasta pronto. Y como Don Sati, creer, prometer, sanar y cumplir. Viva Don Sati, viva Viedma. Chao, Esteban. Un gusto y gracias. Chao, gracias. Salesiana. Chao.